Ando aquí todas las cosas que hice. Ya estoy muerto de risa, la verdad. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, Leonardo? Dani, Totocayo, también por Bien. acá, saludos. Ahí hay feedback, Oye, me gustaría hacer un me escucho de comentario. fondo. Sí, sí, sí. Permíteme. Listo. Listo, Dani. Oye, ¿qué tal? Bendiciones, Leonardo, Gibran, Edgar. Me gustaría solamente hacer un comentario muy breve, razón por la que, porque hay varias personas allí también y no quiero quitar mucho tiempo. Sucede que el apóstol Pedro obligó a judaizar ya por miedo, ya por hipocresía o por cualquier otra razón, y él estaba distorsionando un mensaje que ya había oído, que la salvación tenía que ser por gracia y no por las obras de la ley. Y lo que Pedro hizo fue justamente hacer eso, obligar a judaizar a los gentiles. Entonces, ¿cómo resuelve este punto Gibran o cualquier católico? Les escucho. Creo que la pregunta es para la calaca, ¿no? Pues a nosotros los católicos no nos parece que Pedro obligó a judaizar. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles es claro cómo tiene la revelación y después va con Cornelio y el mismo espíritu le enseña que no tiene que judaizar. Entonces, que tú interpretes el error de Pedro como obligar a judaizar, Pedro nunca le dijo a los demás que se tuviera que circuncidar. Eso es judaizar. Entonces, eso pues, es una interpretación tuya, pero nosotros no lo vemos así. Ok, Calaca, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que tu magisterio es infalible, verdad? Sí, claro. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sé que es infalible? Así es. Bueno, mira, pues yo creo que Jesús, la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros y enseñó unos apóstoles. Sí. Dice que cuando subió al cielo, envió su Espíritu Santo a los apóstoles. Y los apóstoles, el día de Pentecostés, que precisamente lo festejamos el domingo pasado, sus apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les ayuda a hacer su labor como maestros de los cristianos. Más adelante empieza a haber más alumnos, que son la primera generación de cristianos, y ellos empiezan a transmitir ese Espíritu Santo a estos cristianos y dejar a unos como cabeza, como maestros de las diferentes comunidades que fueron formando. Entonces, los católicos creemos que el Espíritu Santo, lo creemos por fe, creemos que el Espíritu Santo le da la capacidad o el don de enseñar a cada uno de estos maestros. Por eso lo creo. Toca decir algo muy importante. Tú dices que crees esto por fe. ¿Qué significa eso? Pues que a mí así me lo enseñaron y así lo creo por fe. Uso mi fe, el regalo que Dios me da, que es el regalo de la fe, para poder creerlo. Entonces, básicamente para ti viene siendo como un dogma de fe, ¿no? Entonces, das por sentado que la infalibilidad del magisterio es verdadera porque así lo crees. Entonces, es como una petición de principio porque en realidad no puedes saber si el magisterio es infalible, sino que lo crees ciegamente. Yo te pregunté, ¿cómo sabes que es infalible? Pues ya te lo dije, por un hecho histórico que sucedió. Pero tú estás deduciendo eso de las escrituras. Es decir, tú estás interpretando las escrituras para tratar de conformar eso a tu idea de infalibilidad. Lo que tú no sabes es cómo pueden ser infalibles ellos. Pero ¿por qué no puedo usar las escrituras? No, yo no dije que no pudieras usar las escrituras. Lo que yo estoy diciendo es que tú estás partiendo de las escrituras y al final de cuentas dices que tienes fe. Es decir, das por sentado la fe como un hecho. Y yo lo que te pregunto es, ¿puedes realmente saber si ellos son infalibles o no son infalibles? Yo estoy partiendo de un hecho histórico, por eso te digo. Puedes saber, tienes acceso epistémico a esa realidad y poder decir, yo estoy convencido y tengo las pruebas de que ellos son infalibles, o simplemente lo asumes por fe. Lo asumo por fe desde el hecho histórico de que Jesús se encarnó. ¿Tú crees que Jesús se encarnó? Sí, claro. ¿Por qué crees eso? Porque están las escrituras. Tú asumes por fe, a ver, escúchame, tú asumes por fe que tu magisterio es infalible, que tu magisterio no es capaz de errar, partiendo de la idea que Jesús se encarnó. Yo no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero lo que yo te estoy preguntando, y creo que no estás entendiendo, es cómo tienes ese acceso epistémico a esa realidad de que el magisterio es infalible, y tú usas dos vertientes de pensamiento, una porque es histórico y otra dices es fe. Tengo fe de que es un magisterio infalible. Lo que yo te estoy preguntando es,
¿realmente lo sabes o simplemente lo crees ciegamente? ¿Sabes realmente? Lo creo ciegamente. Ok, si lo crees ciegamente, entonces estás hablando de que tú lo crees por fe como si fuese un dogma, pero eso a ti ni a mí nos da evidencia de que tu magisterio no soy infalible. Es decir, yo puedo creer muchas cosas. No, a ver, Edgar, es que yo no te estoy queriendo convencer de eso. Yo entiendo que si a ti Dios no te da el don de la fe, ¿cómo vas a creer? ¿Tú crees que la fe es un don de Dios? Pero es que yo no estoy, yo estoy cuestionando lo que tú crees. Aquí no estamos convenciéndonos unos a otros. Yo estoy cuestionando lo que tú crees y por qué lo crees. No te estoy... Exactamente, yo por eso a ti también te estoy cuestionando. ¿Lo que tú crees por fe, lo crees porque Dios te regaló esa fe o porque tú tienes esa fe y tú la produces como si fueras un productor de fe automática? Yo no creo necesario el tener que creer que un magisterio sea infalible. No, pero sí crees que Jesús se hizo carne y lo acabas de decir. Claro, pero se puede dar razón. La idea es dar razones el por claro, por eso, pero esa fe que tú tienes, tu fe, ¿quién te la ha dado? No sé en qué, o sea, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. A ver, no evadas la pregunta, ¿tu fe quién te la dio? Porque una cosa es la fe y otra cosa es el objeto de la fe. O sea, tú estás por eso, no evadas tu pregunta, magisterio... la fe quién te la dio. Escucha, ¿por qué puedes creer? Escúchame, muerto, Gibran, pero el asunto aquí es que hablar de fe es irrelevante al tema, porque estamos hablando de las razones. Sí, es irrelevante porque no quiere responder. Simplemente que responda, ¿quién te dio la fe? Yo puedo decir que el Corán es la palabra de Dios porque tengo fe que es la palabra de Dios. Exactamente, es que no entiendes. Yo puedo decir que el libro del Mormón, escúchame. Yo puedo decir que el libro del Mormón es palabra de Dios, yo puedo decir que el Corán es palabra de Dios, yo puedo decir muchas cosas y decir que las creo por fe y las asumo por fe. Yo lo que te estoy preguntando es cómo das razones de esa supuesta fe que tienes y cómo tienes acceso epistémico a que el magisterio es infalible. No lo tienes. Está diciendo que lo crees ciegamente. Pero es que uno puede creer ciegamente cualquier cosa. Y en Torreón hay gente que cree en la Virgen del Comal y te lo he demostrado, porque el asunto no es la fe en sí, sino el objeto de la fe. ¿Cómo demuestras que tu magisterio no es infalible? No puedes saberlo, porque para saberlo tendrías que tener acceso epistémico a cada una de las personas que pertenecen a ese magisterio. Entonces tú no sabes si realmente el magisterio puede errar o no puede errar. Tú lo asumes. De hecho, entras en un bucle, en una contradicción, porque en el momento que tú llegues a dudar de que el magisterio yerra, en ese momento tú dejas de creer en que el magisterio es infalible. Por eso yo te pregunto, ¿cómo sabes que el magisterio es infalible? Tú no lo sabes. Tú dices, yo lo creo por fe. Pero esa fe es inválida, porque esa fe no se puede explicar. Esa fe es como la fe que tiene la gente de la Virgen del Comal. A ver, entonces sí estamos entendiendo el punto, para que no te brinques ni levantes la voz, nada de eso. Estamos entendiendo el punto. Mi fe es inválida, pero la tuya no. Por eso estoy diciendo, ¿quién te dio la fe? Y lo evades. Simplemente di quién te dio la fe. Pero yo no creo en un magisterio infalible. No, ¿quién te dio la capacidad de creer que Jesús se hizo hombre? Dios. Ah, Dios te la dio. Así es. Exacto, pues es lo que yo te estoy diciendo. Yo creo que Dios le dio el Espíritu Santo al magisterio y por esa razón, por la fe en el Espíritu Santo, por eso creo en el magisterio. Yo no creo eso. Ni yo creo eso. No, tú no. Pues es que tú no crees eso. ¿Cómo lo puedes probar? ¿Cómo se prueba entonces si nos basamos en la fe? Pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tratando de decirle. Es como si yo te digo, yo no creo que Dios se hizo hombre. A ver, demuéstralo. ¿Tú no crees yo no creo que Dios se hizo hombre. Demuéstralo. En las escrituras está que Jesús se hizo hombre. No, pero yo no creo eso. A ver, demuéstralo. Pues ahí está, te lo estoy demostrando con un texto bíblico. Primera de Juan. A ver, el Evangelio de Juan demuestra que Jesús se hizo hombre. Y dice textualmente, explícitamente que Jesús hizo hombre. Si tú no lo crees, pues estás evadiendo justamente la evidencia que te estoy demostrando. Tú demuéstrame que el magisterio nunca yerra ni puede errar. Demuéstramelo con las escrituras. ¿Ah? Pues porque Dios le dio el Espíritu Santo. Pero los creyentes también tienen el Espíritu Santo y también yerran. Mira, a ver lo que quiero plantear. Todos tenemos el Espíritu Santo. Claro. Sí, pero nosotros creemos específicamente que les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñar. Entonces, pero es que, a ver, una pregunta. ¿Los apóstoles se equivocaron? ¿Cómo se sigue ahí la enfermedad? Claro que sí, Pedro se equivocó en el capítulo 2 de Gálatas. Tú mismo lo has reconocido, incluso en el video con Winston reconoce que... No, pero enseñando fe y moral. Ah, pero es diferente. Ah, ok, o sea, la pregunta es diferente. No, en doctrina de fe no se equivocó. Ah, pues no se equivocó. Okay. Ah, pero escucha, exacto, pero espérate. Estamos partiendo de la presuposición de la escritura como infalible. No estamos discutiendo eso. Ahora, dado que yo no creo en la infalibilidad del magisterio, obviamente tampoco Edgar Pacheco, entonces tú tendrías que probar, no basándote ni en la autoridad, ni en el argumento de la autoridad, tampoco en lo que sería la fe tuya, sino dar razones el por qué es infalible. Decir que tiene el Espíritu Santo pues no prueba eso.
Porque en la Biblia... A ver, yo entiendo... A ver, Leonardo. En la Biblia, los cristianos también tienen el espíritu y no se sigue que sean infalibles. Entonces, ¿cómo tú pruebas que el magisterio es infalible? Específicamente el magisterio católico romano. Por eso, Leonardo, yo entiendo que tú no creas esto. No pasa nada. Pero yo te estoy diciendo que yo te lo estoy... Que yo lo creo, primero, por fe, porque Dios me ha regalado la fe. Y segundo, por hechos claros históricos. El hecho histórico es que Dios se hizo hombre, le enseñó a los apóstoles, subió al cielo, le dio su Espíritu Santo a los apóstoles y les dijo que vayan a enseñar. Entonces, Ajá. específicamente... ¿Qué tiene que ver eso con la infalibilidad? Pues que tiene que ver, que les da el Espíritu Santo para enseñar. Por eso, esa es la parte que nosotros creemos que es infalible. Pero, a Porque... ver, toda la iglesia tiene la capacidad de enseñar y no se deduce que toda la iglesia es infalible, ¿o sí? Pues, ¿Tú tienes la capacidad de enseñar? Yo creo que no, como los apóstoles no. ¿Tú eres parte del Espíritu cuerpo de Santo. Cristo? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Puedes enseñar algo? Sí. De ¿Eres hecho, infalible? Enseña un canal católico. No, pues eres yo creo que yo no soy infalible. Yo creo que yo no tengo la autoridad para enseñar con infalibilidad. La iglesia ¿En qué momento la infalibilidad se aplica al individuo o al creyente? ¿En qué momento el individuo se convierte en infalible? Pues en el momento en el que Jesús le da el Espíritu Santo y les dice que quien escucha a los apóstoles, lo escucha a él. Entonces esto está circunscrito Lucas solamente a 11, los no me acuerdo. apóstoles. Esto está Bueno, circunscrito exacto. solamente a los apóstoles. No, después de los apóstoles vienen los sucesores de los apóstoles. Ellos y ahí también son vienen hechos de los... infalibles. Claro. Entonces estamos, a ver, déjame ver si te entiendo. Mira, en los hechos de los... Permíteme un en los momento, hechos ya, de los- ya lo explicaste, déjame hablar. Déjame terminar el punto. Ándale, pues. En los hechos de los apóstoles, cuando los apóstoles eran 11, ahí dice, Ajá. tenemos que completar y ser 12. Y entonces eligen otro. Ese otro que eligen, nosotros también lo consideramos como infalible. Entonces, luego, pues viene Pablo, también lo consideramos como infalible. Claro. Entonces, para nosotros no es pues nos quedamos sin maestros cuando se murieron los apóstoles, sino que hay sucesores. Sí, creo Esos que eso ya lo sucesores... explicaste, todo eso ya lo Ok. dijiste. Entonces déjame entender. A ver, vamos a suponer que yo quiero tener la vocación sacerdotal, ¿no? Mientras no soy sacerdote, yo no tengo infalibilidad. Pero en el momento que soy sacerdote, yo me convierto en infalible. ¿Eso es lo que estás tratando de decir? ¿No conoces cómo lo dice la Iglesia Católica? Pues tú eres el católico, dímelo, explícame. No, solamente si sería un cardenal, porque también la Iglesia Católica le atribuye infalibilidad no solamente a los papas, sino también a los cardenales. O sea, eso lo dice el mismo catecismo católico. Exacto, es lo que le Ahora, estoy yo tratando de quisiera preguntar. leer, perdónenme, quiero leerles... Pero un permíteme, Dani, texto deja que me Gálatas conteste, 2:14. Dani, deja que me conteste el muerto la pregunta. A ver, deja nada más que me conteste la pregunta y si quieres ya te dejo la palabra, para que no se quede Sí. al aire. ¡No sean malos! Dani, tú también eres bien... Dani, Deja que me a mí se me conteste. hace que te estás amarrando Oye, no la sean lengua. malos, déjame solamente leer un texto nada más, por favor. Ándale, pues, léelo. Mira, les Dale. leo Gálatas capítulo 2, verso 14, donde yo no interpreto, sino el apóstol Pablo dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Es interpretación mía? No. ¿Quién se estaba equivocando? Pedro, en cuanto al evangelio para salvación, porque él quería obligarlos a judaizar. Entonces, ¿cómo que no? Está equivocado nuestro amigo Gibran, no está respondiendo. Los Bueno, escucho. no sé si los demás tienen... A ver, espérame, dame un segundo. Den like, Esto está gente, mal. den like. No sé si los demás hagan la misma interpretación que tú. ¿Pedro judaizó? A ver, Leonardo. Contéstale tú a Dani Totocayo, ¿no? Entonces, Pues, es que ya le contesté hace rato. Dani te está haciendo una pregunta, ahorita te hice también otra yo. Le di mucha chance a Dani para que tú le contestes directamente a él, no a Leonardo. Ya le contesté. Se equivocó Yo no Pedro, creo- te está preguntando si se equivocó Pedro o no. Pues yo le contesté a Leonardo y a Dani. Lo que le contesté es, Pedro no se equivocó al enseñar fe y moral. Entonces, cualquier otra cosa, pues todos nos podemos equivocar. Pero Pedro, a la hora de enseñar fe y moral, no se equivocó. Entonces aquí no hay una enseñanza de fe ni moral en lo que está haciendo, en la forma en que se está conduciendo y en enseñarle a los judíos que en la parte de Gálatas en lo que se expresa no hay ninguna enseñanza detrás de ello ni que subyace detrás del acto de Pedro. Pues si tú lo quieres ver subyacer y lo que tú quieras, pero no es la interpretación que damos nosotros. O sea, nosotros ok. nosotros no creemos en esa interpretación que Pedro se equivocó al enseñar fe y moral.
Entiendo que tú lo puedas interpretar de manera diferente, no pasa nada, o sea, perfectamente A ver, entonces tienes todo tu explícanos- derecho mientras no seas católico. Explícanos qué es fe y moral. Como que es fe y moral. Sí, o sea, dices que eso no es fe y moral, la equivocación que tiene Pedro ahí en Antioquía, tú dices que eso no tiene nada que ver con fe y moral. Explícanos entonces desde la perspectiva de la Iglesia Católica qué es una enseñanza fe y moral. Pues fe es específicamente lo que hemos recibido de la revelación y en lo que nosotros tenemos que creer porque Dios nos lo ha regalado y nos lo ha querido compartir. Y moral, ¿La moral no es tiene que aquella... ver con la conducta? A ver, pues es que no sé si me vas a dejar terminar o no me vas a dejar terminar. Sí, te voy a dejar terminar, dale. Moral tiene que ver específicamente por lo que consideramos que algo está mal hacerlo o bien hacerlo, los pecados. Entonces, cuando nosotros decimos que matar es malo, pues esa es específicamente la moral. Entonces la moral tiene que ver con la conducta, ¿verdad? La moral tiene que ver con los hechos. O sea, lo que haces puede evaluarse si está mal o está bien. Es la conducta. Si es un pecado, pues entonces está mal. Dilo, que no te cueste. Tiene que ver con la conducta, ¿sí o no? Si no, para sacarte una definición aquí de la RAE. ¿La moral tiene que ver con la conducta o no? Es que no es solamente la conducta, son los hechos. Son los pecados que haces. ¿Y los hechos qué son? ¿No son parte de la conducta? ¿Ahora vas Déjame a negar que la revisar. moral tiene que ver con la conducta? Déjame revisar qué es conducta. ¿Qué entiendes tú por conducta? La forma en que nos conducimos. Desde una perspectiva ética, la forma en que nos Comportamiento moral. conducimos es un comportamiento moral. Entonces Las tú dices que acciones. la iglesia, sí, las acciones, por supuesto, tú dices que la moral, la iglesia determina sobre la fe y la moral y que los apóstoles no se equivocaron. Bueno, si tú dices que la fe y la moral es A la parte hora lo que de la iglesia- enseñar- ¿me dejas no, ahora por tú eso. hablar a mí? Ah, bueno, a la hora de enseñar. Entonces, lo que Pablo le está recriminando a Pedro en Antioquía, ¿tiene que ver algo con la moral y su conducta o no? Sí, sí tiene que ver con moral y conducta. ¿Se equivocó en su conducta Pedro o no? Sí, se equivocó. ¿Estaba enseñando algo erróneo Pedro o no? No estaba enseñando. No, leemos el pasaje nuevamente. ¿No dice tú les enseñas? Sí, pero no estaba enseñando en el sentido de decirles que hagan eso. Entonces ahí la infalibilidad simplemente se le fue a Pedro, ¿no? Por eso yo te No, pregunté, pues- ¿en qué momento la infalibilidad es parte del individuo y en qué momento no? Creo que tú, que crees en la infalibilidad Pues es del que- magisterio es que de los apóstoles, no- tendrías no- que tener no un me has poco más permi- en claro eso. Por eso, pero no me has permitido explicarlo. Pero si te hemos dado todo el tiempo del mundo, dale, explícalo. Por eso, pero es que estoy hablando y sales con otra pregunta y sales con otra pregunta, dime eso o no. Explícalo, te doy chance. A ver, vamos a cómo entiende la iglesia la infalibilidad. La iglesia entiende que los sacerdotes son infalibles en medida que enseñan lo que enseña el obispo. Y el obispo en medida que enseña lo que enseña el papa. No sé si eso lo tienes claro. Sí, Cuando- sí, pero circunscríbete al pasaje que estamos tratando sobre la conducta y la moral de Pedro, en el pasaje de Antioquía de Gálatas. ¿Estaba enseñando Pedro una conducta moral ahí o no? No, te digo que yo creo que no lo estaba enseñando. Pero si el texto dice clarísimo No- que no era estaba par- enseñando. No era parte de la enseñanza. O sea, podemos ir al texto y podemos estudiarlo y todo lo que tú quieras, pero la interpretación que a mí me da la iglesia no es esa, ¿lo entiendes? Entonces tú no eres capaz de dirimir un texto sino a través de la iglesia, lo que la iglesia te dice. Claro. Entonces tú no deberías de interpretar las escrituras. ¿Cómo sabes que las escrituras lo que tú estás diciendo está bien o está mal si tú no puedes interpretarlas más que a través de lo que la iglesia te dice? Porque tengo que dirigirme a lo que la iglesia lo dice. Yo no lo puedo saber por mí solo, necesito la iglesia. Entonces tú no puedes saber si la iglesia está errada o no, porque al final de cuentas tú tienes que estar a pies juntillas con lo que la iglesia te dice. Pues es lo que te estoy diciendo, que yo creo por fe en la iglesia. Entonces tú no tienes la capacidad intelectual ni cognitiva para determinar qué es correcto y qué es incorrecto en las escrituras. ¿Cómo es entonces que estás enseñando aquí? A nivel de fe y moral, ¿no? Tengo que No, a enseñar lo que nivel- dice la iglesia. Es que yo tengo que enseñar, es que yo tengo que enseñar lo que dice la iglesia. Ok, a nivel de fe y moral, no. Entonces, ¿en qué sentido sí puedes enseñar? No, yo puedo enseñar, pero tengo que enseñar lo que dice la iglesia. ¿Qué parte no entiendes? Tú puedes O enseñar. sea, si la iglesia dice la asunción de María, yo tengo que enseñar la asunción de María. ¿Esa parte la entiendes? Sí, por supuesto, eso se llama un suicidio Entonces, intelectual. Claro, entonces puedo enseñar la asunción de María. Entonces sí puedo enseñar, pero ¿qué puedo enseñar? Lo que dice la iglesia. ¿Sí lo tienes claro? De hecho, te lo acabo de mencionar justo así.
Que tú bueno, pues, eso se llama más bien replicar. Tú replicas lo que la iglesia te dice que repliques. Pero tú no tienes la capacidad, y escúchame, tú no tienes la capacidad de determinar cognitivo e intelectualmente qué está bien o qué está mal, porque tú no tienes la posibilidad de determinar si la iglesia está bien o está mal. Tú tienes que creer a pies juntillas que la iglesia está bien en todo lo que dice. Entonces yo te pregunto, ¿cómo sabes entonces cuando lees un pasaje que está bien o está mal? Tú no tienes esa posibilidad. Tú tienes que leer el pasaje y creer a pies juntillas lo que la iglesia dice. Eso es un suicidio intelectual, y te lo vuelvo a repetir. Tú dices que tienes que enseñar la Asunción de María. Bueno, ¿dónde está la Asunción de María? ¿Qué entiendes por suicidio intelectual? A ver, detente. Es que ese concepto no lo entiendo yo. ¿Qué entiendes por suicidio intelectual? Que no piensas por ti mismo. O sea, creo yo que tú estás confundiendo la actividad de pensar con la actividad de determinar. Pensar. ¿Qué implica el pensar? Implica razonar, usar la lógica. Ajá, usar la lógica. Vámonos por esa parte. Pero a ver, una pregunta. ¿Tú por la lógica alcanzas a deducir la revelación de Dios? No, nunca dije eso. Bueno, por eso te estoy preguntando. No, yo nunca dije eso ni lo he afirmado. Por eso te estoy preguntando. Que tú, no. por la razón, ok, no lo alcanzas, pues entonces es lo que yo te estoy diciendo. La revelación nosotros la recibimos por la iglesia. Pero ¿sabes qué es la diferencia entre tú y yo? Que yo sí puedo utilizar mi razón para decir, esto no es correcto. Tú no puedes hacer eso. Ese ejercicio a ti no te es lícito. Tú no puedes decir esto es incorrecto, porque en el momento que tú dices esto es incorrecto, tú te das un balazo en el pie porque estarías negando la autoridad infalible de tu iglesia. Yo sí puedo hacer ese ejercicio de razón. Tú no puedes hacer ese ejercicio de razón. Cuando tú dices que tú piensas, que tú razonas, eso es falso. Tú simplemente replicas lo que tu iglesia te dice que repliques. Y te hago una pregunta. ¿Cómo sabes que María asunció? Que María fue asunta al cielo. No lo sabes. No tienes los medios. No tienes la forma de entenderlo, de saberlo, de discriminarlo, de dirimirlo a través de las escrituras. Tú lo crees y lo replicas. A eso me refiero cuando yo hago un ejercicio de razón intelectual. Es que yo sí puedo rastrear a través de elementos intelectuales lo que creo y lo que no creo. Tú no. Eso es un suicidio intelectual. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, dale. En el Génesis, cuando Dios habla que el mundo se hizo en 7 días, 6 días lo hizo y 7 días descansó, tú con tu intelecto deduces que son días de 24 horas o tiempos X. Yo lo que te puedo decir es que cuando yo me acerco a la Biblia para hacer mi quehacer teológico, yo estoy totalmente convencido de que no hay una interpretación monolítica de todos y cada uno de los pasajes de la Escritura. Por lo tanto, yo puedo estar totalmente consciente de que la interpretación que yo tenga de la Biblia puede estar errada. Por eso. Así que la opinión que yo tenga de Génesis, si es literal o si no es literal, es un tema de cuestión, es un tema de discusión. Por eso. Pero ¿cuál es tu opinión? Esa que te acabo de dar. No has dicho, ¿son 24 horas o no son 24 horas? No sé, tu iglesia tampoco tiene una interpretación infalible, ahí está el problema. O sea, no existe pero mira qué interesante. A ver, pero es sumamente interesante porque supone que tú tienes una interpretación infalible, ¿no? ¿Qué dice la iglesia en cuanto a eso? Es que eso es lo que te voy a decir, para nosotros está abierto. ¿Qué está abierto? Hay personas que la forma en que creen eso. Entonces no se ha determinado infaliblemente la iglesia en cuanto a eso. En cuanto a eso, no. Pues es justamente lo que te decimos nosotros. Por eso es lo que te estoy diciendo, que eso no es un suicidio intelectual, porque a mí se me permite creer en medida que crea específicamente, y tú lo sabes, los dogmas. Y yo puedo razonarlo perfectamente. ¿Cuál es el problema con el que cree una u otra? Tú dices, es que no puede pensar porque tienes que ver lo que la iglesia te dice. Sí, lo que la iglesia te dice de manera concreta, sí, pero hay muchas cosas que se pueden pensar y que la iglesia, de hecho le estaba diciendo, hay muchas cosas que la iglesia no tiene definido y que no tiene ningún problema en que lo razones. Bueno, cuando la iglesia define un dogma infaliblemente, ¿en qué se basa para hacerlo? Pues se supone en lo que creemos los católicos, se supone. Sí, pero por ejemplo, la iglesia concluye en una cierta idea y dice, esta la voy a elevar a carácter de fe de dogma. El trabajo, el quehacer teológico para concluir eso, ¿cuál es? Pues básicamente estudian si los católicos creen eso. Entonces se basan en el vulgo. No solamente en el vulgo. Por eso, explícame cómo lo hacen. Explícame, tú eres el católico, explícame. ¿Cómo lo hacen? Te estoy diciendo, se basan en lo que cree la iglesia. Ajá. Y en su quehacer teológico para determinar si es una verdad infalible. O sea que en última instancia las verdades infalibles se encuentran en el pueblo, no en la iglesia. Es que no es última instancia. Nosotros lo entendemos explícalo bien, pues. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está en todos los católicos, incluso en todos los cristianos. Uh-huh. Creemos que el Espíritu Santo está en todos los cristianos. Entonces, acudir
a donde está el Espíritu Santo, pues es una forma de resolverlo. Es como Y cuando... si, por ejemplo, el pueblo cree Mira, que... Sí, ¿me por permites darte un ejemplo bíblico? Pero espérame, porque estoy tratando de entenderte y no quiero Ok. que se me vayan las ideas. Por ejemplo, si el pueblo empieza a creer de la noche a la mañana que Pablo fue transexual, ¿la iglesia puede adoptar eso? Pues eso a mí me parece un unicornio. Pero tú acabas de decir eso, que la iglesia se basa en lo que cree el pueblo. Sí, pero el pueblo no cree eso. Pero te estoy dando un ejemplo, porque obviamente puede surgir ese tipo de ejemplos, ese tipo de cuestiones. Bueno, no te lo voy a poner tan puede surgir. exagerado. A ver, Sí, sí puede el surgir Espíritu porque- Santo va... No, el Espíritu Santo va a hacer que el pueblo crea eso. Pero tú, a ver, pues entonces entramos a un punto bien interesante. Entonces, pues ¿tú crees sí. que realmente el Espíritu le da esa indefectibilidad y esa infalibilidad al pueblo? Para que no hierre, No, es para que que- tenga solamente pensamientos correctos. Pues es que, por eso decía, déjame darte un ejemplo bíblico para que lo entiendas. Ok, dale, dale. El concilio de Jerusalén. El asunto de los judaizantes, ves que había que determinar si era necesario que se hagan judíos o no. ¿Cómo Sí. lo determinaron? Fueron varios hechos, no fue solamente que a alguien se le ocurrió, que se le ocurrió a Pedro. No, pues le vamos a hacer así, así. Consultaron Pedro- al pueblo, sí, consultaron a todo el pueblo, a toda la iglesia, ¿verdad? Pedro tuvo una visión, tuvo un hecho con Cornelio. Sí. Entonces no Pablo consultaron iba- al pueblo. Oh, espérate, Pablo y Bernabé, es que no es consultar, no sé, no O sea, sé qué acabas de significa. decirlo. Acabas de decir que la Por iglesia eso. consulta a todos los cristianos. Oh, pues me vas a dejar terminar o no. Pues es que te estás contradiciendo, chaval. Dale, pues, dale. Entonces, cuando hacen Ajá. el concilio de Jerusalén, los argumentos son, miren, esto fue lo que nos pasó, esto fue lo que yo vi, esto lo vi en el pueblo, cómo el Espíritu Santo elegía a los paganos y tenían, pues, específicamente las mismas, los mismos dones que el Espíritu Santo le dio a los judíos. Y entonces dicen, nosotros con el Espíritu Santo decidimos esto y aquello. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Pues también ve a los católicos de su época y viendo a los católicos toma una determinación. Así como fue en el concilio de ¿Cuál Jerusalén. iglesia? ¿Cuál La iglesia? iglesia ¿Cuál iglesia? católica. ¿La iglesia católica El Papa romana? con los obispos. El Papa con los obispos. ¿Cuál papa? ¿Dónde está el papa ahí? ¿Santiago era el papa? Porque Santiago presidió el concilio de Jerusalén, no sé si tú sabías. El Papa era Pedro. Ah, el papa era Pedro. ¿Y por qué preside el concilio de Santiago? Pues eso, esa es tu opinión. En ¿Y realidad. por qué era si el era la Papa iglesia el Papa romana que el estaba concilio dirigiendo. está el papa lo estaba dirigiendo. Ok. Sí, Pedro. ¿En qué momento se nombró papa ahí como parte del concilio a Pedro? Como parte del concilio. Sí, pues el papa, ¿no? Tú dices que lo dirigió el papa, que Pedro era el Sí. papa. ¿En dónde está pues entonces esa dirección de Pedro en el concilio? Yo veo que lo preside Santiago. ¿Pero por qué en el concilio? Si Pedro fue papa desde que Jesús se lo encargó le encargó su pueblo. A ver, déjame, te hago dos preguntas más, ¿eh? Entonces, tú dices que consultan al pueblo, ¿no? Que la iglesia consulta al pueblo. Ey, déjame hablar, yo te dejé hablar. Yo te dejé hablar. Sí, Dices permíteme, que la- antes que haga la Sí, pregunta, dale. ahorita Dale, vamos porque a- ya me está gustando este show. Dale. Sí, vamos, sí, exacto, porque ya llevamos 4 horas y 50 Sí, yo también ya minutos. tengo que ir cortando. Yo ya tengo No que le ir cortes, no le cortes al calaca. Apenas estamos empezando, Leonardo. Espérate. Ah, Sí, hombre. Aquí nos pero, dejas a mí y a él. A ver, no, espérate. Ay, cabrón. A ver, dale. Así Dale. va. Sin problema. Entonces tú A ver, dices que la iglesia para definir un dogma consulta al pueblo, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Sí, consulta al pueblo. Y en el concilio de Jerusalén, ¿dónde está esa consulta evidenciada en las escrituras? ¿Cuándo se consultó al pueblo? Para determinar lo de los judaizantes y todo eso que dijiste. Ah, ok, corrijo. No solamente, no es consultar como ir a preguntarle, ¿eso entendiste tú? Pues yo no sé qué te refieres con consultar, pues tú debes de explicar, no explícalo bien pues. Por eso, pues por eso te estoy preguntando. ¿Tú eso entendiste? Como que iban y le preguntaban. Pues eso es lo que está circunscrito a la palabra consultar, ¿no? Por eso, lo que yo te estoy diciendo, lo que yo quiero decir es de que ellos observan al pueblo, qué es lo que cree el pueblo. Observan. Entonces quitamos la palabra consultar. Claro. Ah, bueno, entonces ya no es consultar, es observar Pues- al pueblo. ¿Cómo lo observan? Pues con los ojos, con Ajá, las pero situaciones ¿cómo? que suceden. Que allá no tenían redes sociales, ¿cómo lo observan? ¿Iban acá al lugar a observarlo? Pues Pedro habla específicamente lo que le sucedió a él y Pablo lo que le sucedió a él. Dicen, esto nos pasó. Ajá. Pues eso es lo que observaron. Ok, ahora traslademos ese asunto del concilio de Jerusalén y ese establecimiento de ese dogma, ¿no? De los judaizantes o esas enseñanzas, Ese- trasladémoslo a ese nuestros estilo. días. Trasladémoslo a nuestros días. ¿Cómo Sí. le hizo la iglesia para elaborar el dogma de la Asunción de María?
Pues básicamente entiendo que el Papa envió una carta, si no me acuerdo, a los obispos para preguntar cómo veían ese asunto y qué es lo que creían en sus diferentes diócesis. Entonces, al final de cuentas, sí tiene que ver que el pueblo es el que define los dogmas. No, el quien lo define es la iglesia. ¿Basado en qué? En lo que cree el pueblo. Pues una de las cosas, esa es una opción, hay otras. Ok. ¿Y por qué? Por ejemplo, nada más déjame apuntar. Sí. Por ejemplo, en los otros concilios hay concilios donde los alegatos eran más a nivel de razones. Entonces, esos alegatos que son más filosóficos, pues yo creo que es otra manera de llegar a entender la verdad y definirla. Ok, sí, te estoy entendiendo más o menos, ¿eh? Entonces el pueblo, la iglesia observa al pueblo, consulta al pueblo, y como el pueblo no se puede equivocar, entonces la iglesia determina lo que el pueblo ya creyó, ¿no? Porque el Espíritu guía al pueblo. ¿Estamos bien? Más o menos lo que te entendí que ibas diciendo. Lo que la iglesia observa en el pueblo es el camino del Espíritu Santo en el pueblo. Ok. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esa gente? específicamente, ¿Qué pasa, por ejemplo, con ejemplo, esa gente que sigue a la Virgen del Comal? Son miles. Sí, pues yo creo que les enseñarán o algo, pero no existe la Virgen de Comal a nivel Iglesia Católica. ¿Cómo sabes que no existe la Virgen del Comal? Porque el pueblo la cree, el pueblo la ha visto, el pueblo se le apareció. No, sí, bueno, a ver, perdón, corrijo. No creemos en la Virgen de Comal a nivel Iglesia Católica. Sí, a lo mejor no tienes entendido cómo van esos procesos. No, sí tengo entendido, pero quiero saber si tú lo entiendes. Por eso, aunque te puedas estar burlando de la Virgen del Comal, supongamos, es más... Pues no, que no existe la Virgen del Comal. No existe la creencia a nivel Iglesia Católica. ¿Pero sí existe la Virgen del Comal? Pues alguien lo tendrá que revisar. Ah, ok. Entonces esta gente puede solicitar que esto se eleve a dogma, lo de la Virgen del Comal. Sí, claro. Porque es una creencia que está en el pueblo, ¿sí? Sí, no, pues incluso, no sé si sepas que hay una lista más o menos de que la gente está pidiendo que se hagan otros dogmas. O sea, sí, claro, no, la gente es bárbara. La gente puede solicitar lo que quiera. Ah, o sea, como un buffet. Ahora queremos este dogma y mañana queremos este y pasado queremos este. Sí, más o menos así. Es que estoy tratando de entenderte, es que la verdad no sé si eres bueno explicando los dogmas católicos y cómo funcionan. Pero entonces la gente puede solicitar sus dogmas, ¿no? Así como solicitar una tarjeta de crédito o algo así. La gente puede solicitar lo que quiera, pero quien determina es la iglesia. Ok. Bueno, volviendo al punto. Entonces, se solicitó la Asunción de María. ¿Y cómo podemos saber si la gente estaba celebrando erróneamente esa fiesta como la fiesta del Comal y no debería haber elevado a dogma la Asunción de María? ¿Cómo lo sabremos? Eso lo tuvo que determinar cada obispo de su diócesis. Entonces, otra vez, volvemos al punto. Al final de cuentas, ustedes no tienen una base histórica, una base escritural, sino solamente lo que el pueblo pide y lo que el pueblo quiere, y ustedes le dan pan y circo al pueblo para que el pueblo esté contento. La base escritural es una base anagógica, no sé si sea el término, en el de que, exactamente, esa es la base escritural como se enseña la Asunción de María. ¿Tú la conoces? Entonces, no me la sé de memoria. No te sabes, entonces ¿cómo sabes que hay una base tipológica o anagógica? Porque es lo que nos enseñan. Pues no, que no te los enseñan. No, que no te lo sabes. ¿Te lo enseñaron o no te lo enseñaron? Nos enseñan que hay una base tipológica. Ajá, no me la cuando sé de te memoria. cuando te enseñan eso, ¿a ti te enseñaron esa base tipológica? No me la sé de memoria. No la he estudiado. No tienes la base tipológica. No. Pero crees que María fue asunta al cielo. Claro. Es más, yo no sé si tú sabes en realidad cuál es el fondo del dogma de la Asunción. Pero tú eres el católico acá. Por eso, pero tú ¿Por lo qué sabes habría yo de significa? saberlo? Okay, Sí, no lo por sabes. supuesto, pues lo acabo de debatir. Pero ¿por qué habría yo de saberlo? ver. Y tú como católico que no lo sabes estás tan tranquilo. Pues porque no tengo problema con eso. Entonces Deberías no hay de- problema que tengamos diferencia entre nosotros. Pues es que yo no tengo diferencia. Yo creo en la Asunción de María. No, estamos hablando O sea, entre nosotros los protestantes. Si para nosotros no genera un problema existencial y para ti tampoco genera un problema existencial, no sabes las bases tipológicas del por qué crees que María fue asunta al cielo, entonces no tendría ningún sentido, por ejemplo, la objeción que hizo la persona anterior, Hugo, de que como uno sabe o tiene certeza acerca de la interpretación de un texto bíblico. Es lo mismo, es por analogía que igual. No estoy entendiendo tu punto. Yo tengo una pregunta. Pero ¿Tú crees que yo debo de creer la Asunción de María?
Pues así como de ver, no sé qué te pueda llegar a aportar. ¿Qué dice tu iglesia acerca de la Asunción de María y de los que no la creemos? ¿Y de lo que qué? Y de los que no la creemos. Pues que deberían de creerla, supongo. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que creerla? Pues porque es la verdad. Ah, es la verdad. ¿Qué es la verdad? O sea, a ver. Nosotros creemos que deberías creerla porque es la verdad. Si no la quieres creer, no pasa nada. Yo te puedo decir, específicamente, la Asunción de María habla de que María resucitó y está en cuerpo y alma en el cielo. ¿Sí lo tienes claro eso? Sí, claro, yo sé lo que ustedes creen. Bueno, para nosotros la resurrección de María es la muestra de que nosotros como humanos, que no somos dioses y hombre como Jesús, es la muestra de que vamos a resucitar también. Y de hecho decimos que es la primera de las personas que resucitan. Entonces, tú dices que a mí me sirve para creer en la resurrección. Yo creo que a ti te podría servir, pero si no lo quieres creer, pues ¿qué más te digo? Tú dices que yo debo creer eso porque eso es la verdad, ¿verdad? Es la verdad. Claro. ¿Cómo dirimes tú entre lo que es la verdad y lo que es el error? Pues en el caso de la revelación, lo que enseña la iglesia. La verdad en general, si yo te digo que 2 más 2 son 5, ¿cómo podrías refutar eso? Pues en ese caso tendríamos que entrar con la lógica. Ah, exacto. Tendríamos que utilizar ciertas herramientas para llegar a la verdad. En el caso de la Asunción de María, ¿cuáles son las herramientas que tendríamos que utilizar para un evento histórico? O que se precia histórico. No, es que en ese caso, en el caso de la resurrección de María, es una verdad revelada. Ah, y las verdades reveladas no pueden ser comprobadas. ¿No están en las escrituras las verdades reveladas? Pues unas sí y otras no. ¿Cuáles no? Pues unas sí pueden ser comprobadas y otras no. Por eso, dime cuáles no. O sea, más allá de las sagradas escrituras, ¿cómo lo compruebas? Pues no, yo no lo compruebo, yo no creo en eso. Porque ni está en la pues tradición, entonces, ni en la historia, ni en las escrituras. Por eso te digo que tú no razonas. Tú te tragas lo Por que eso- te dan. Por eso te estoy diciendo, en el caso de la Asunción de María, la forma en que nosotros determinamos que esa es una verdad es porque creemos específicamente que el Espíritu sí. Santo, ¿Tú crees que María murió o no murió? sí creo que murió, pues resucitó. ¿Tú crees que murió? ¿Y cómo murió si la muerte es consecuencia del pecado? Y ustedes dicen que María es inmaculada, que nació sin pecado. Pues ese no determina ningún problema, Jesús también murió. Sí, pero Jesús murió en un sacrificio, la imputación de nuestros pecados. No murió a causa de su pecado, murió a causa de nuestros pecados. En el caso de María tendría que haber muerto por su pecado. ¿No contradice eso que tú crees que María murió con el hecho de la Inmaculada Concepción, que dice que ya no pecó, siendo que la muerte obviamente es una consecuencia del pecado? ¿No te explicaron me eso en la parece- iglesia? Sí, pero no me parece que lo contradiga. ¿No lo contradice? ¿Es la muerte la consecuencia del pecado, no? ¿No entró Pues- la muerte a causa del pecado? Pero es que no solamente eso, fíjate, el pecado original no solamente causa eso, sino por ejemplo ¿Qué más causa? los castigos que puso Dios a las mujeres. Y nosotros creemos que pues que ese tipo de, digamos, de situaciones que vivió María, eso no le quita su Inmaculada Concepción. Ok. No le evita. O sea, no tiene por qué evitarle. Entonces murió o no murió. Sí, yo creo que murió y resucitó. Ah, murió y resucitó, ok, como Jesús. Sí, como Jesús, como tú vas a resucitar. ¿Tú crees que vas a resucitar? Yo creo que voy a morir a causa de mis pecados, sí, voy a resucitar por la gracia de Jesucristo, pero yo creo que si tú dices que María murió, estás contradiciendo a tu propia iglesia, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en eso. ¿Tú crees que en el Apocalipsis 12, cuando se habla de esa mujer que está en el cielo, tú crees que ella es María? Creo que se pueden tomar las dos acepciones, que es María y que es la iglesia. Porque por si no sabías, tú hablaste ahorita de la tipología y es uno de los pasajes que se utilizan justamente para la tipología, que esa es María. Sí. Yo te pregunto, si esa es María, ¿por qué tiene dolores de parto si tú ahorita dijiste que los dolores de parto eran consecuencia del pecado? Es que te estoy diciendo que específicamente no se evita eso. Te dije que no se evita, no te dije que se le quitaron. Los dolores que entonces también sufrió María, tenía dolores de parto María. yo específicamente creo que no tuvo dolores de parto. Entonces Apocalipsis 12 no aplica para ella en esa tipología, porque esa mujer que está en Apocalipsis 12 tenía dolores de parto. Es una tipología, no es exacto. Ah, las tipologías no son exactas. Por ejemplo, cuando la No. Biblia hace tipologías de la Nueva Jerusalén o del Arca de la Alianza, no son exactas. No exactas, no, es específicamente, por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, es una Ajá. tipología de Cristo y no es Y exacta. no es exacta, no es exacta. ¿Qué es una tipología, Calaca? Pues una tipología es que nosotros vemos Búscalo ahí la en Google. sombra.
La tipología es que nosotros vemos la forma Ajá. y con eso podemos determinar pues, un hecho parecido y que nos ayuda a entender mejor. A mí me parece que nosotros le decimos la sombra del evangelio. Ok. Entonces, concordamos en algo. María murió. María tenía dolores de parto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo creo que María no tuvo dolores de parto. Ah, no tuvo dolores de parto. ¿Por qué? Pues porque creo que no tuvo dolores de parto. Creo que el nacimiento de Jesús, ¿Pero por qué si todas las mujeres tienen dolores de parto? Es parte de la naturaleza, la biología. pues porque nosotros creemos en el dogma, Ajá. Ah, otro dogma. claro, en el dogma de la virginidad perpetua, que María fue virgen antes, durante y después del parto. ¿Y qué tiene que ver la virginidad con los dolores de parto? Los dolores de parto no tienen nada que ver con la virginidad. Tú ¿Cómo dices no que tiene María nada no que tuvo ver? dolores de... A ver, María fue mujer, te puedo hacer un silogismo, ¿no? María fue mujer, las mujeres tienen dolores de parto, María tuvo dolores de parto. ¿Está mal mi silogismo? ¿En dónde está mal? No, está bien. Está bien, entonces sí tuvo dolores de parto. Sí. ¿Sí tuvo? No, porque yo creo que el parto de Jesús fue un parto milagroso. Ah, O sea, el parto de Jesús fue a un ver, parto milagroso. A ver, entiendo que te dé risa y que tú Sí no me da creas risa que eso. no conoces tu fe. Por eso, entiendo que te dé risa y que tú no creas eso, pero yo creo que el parto de Jesús fue milagroso. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero eso lo creo yo. ¿Por qué? Porque mi fe dice que María fue virgen antes, durante y después del parto. ¿Qué entiendes por virgen durante el parto? Depende si hablas de la virginidad como un estado ontológico o como una acepción biológica, porque cuando la mujer A ver, tiene por eso, relaciones ¿qué sexuales, su entiendes? himen se rompe, ¿no? Deja de ser virgen. Cuando la mujer da luz también deja de ser virgen. Si hablas de la virginidad Por como un eso. estado ontológico, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. ¿Qué entiendes por virgen durante el parto? Pues que no tuvo relaciones sexuales. Durante el parto. ¿Eso entiendes? ¿Y no es obvio? ¿Qué? El dogma no se refiere a eso. El dogma se refiere a la integridad física de María. ¿A su himen? Entonces- ¿Te refieres a su himen? Sí, claro. A eso se refiere el dogma. Ah, ok. No se refiere a un estado ontológico. No. Entonces lo que la iglesia enseña, la iglesia católica enseña es que es María superior porque su himen no se rompió. Lo que la iglesia enseña es que la integridad física de María Ajá. permaneció antes, durante y después del parto. Ok, el himen. Estamos hablando del himen. Estás hablando de la virginidad, Sí. es el himen. Ok. Sí. ¿Y por qué añade cierta diferencia el que no se haya roto el himen de María a María? ¿Qué pasaría si se hubiera roto el himen? ¿La denigraba? Pues dejaba de ser virgen. ¿Y cuál es el Lo- problema con eso? Es que no es que le está añadiendo a María, lo que está diciendo es que el parto de Jesús fue milagroso. Eso No le sé por- añade no a sé por qué no María. lo entiendes. ¿Es un dogma la perpetua virginidad o no? Sí. Hay que Es un creerlo dogma para ser- cristológico. Hay que creerlo para ser salvo. Pues yo creo que proponerlo, la verdad, ¿Qué dice tu tiene que creer la iglesia? verdad No me para ser contestes salvo. lo que tú piensas porque es un dogma. ¿Qué dice tu iglesia acerca de ese dogma? Pues que es necesario creerlo. Para ser salvo. Pues la salvación para nosotros Ajá. la vemos diferente a ustedes y lo sabes. El hecho que tú lo ignores no te hace culpable de esa ignorancia. Yo lo ignoro. Tú- ¿Qué es un sí, dogma? pues ¿Qué es tú no un sabes dogma? que María pues una verdad absoluta. Es una verdad de fe revelada. ¿La Trinidad es un dogma? Sí. Si no crees la Trinidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa si no crees la Trinidad dentro de tu iglesia? Si la niegas. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Ah, exacto. No es lo mismo creerla que negarla. Bueno, ¿qué pasa si no crees o lo niegas? ¿Qué pasa si no crees o niegas la Trinidad? Pues si niegas la Trinidad de manera repetitiva, y no me acuerdo cómo lo menciona la iglesia. Obstinada. Obstinada, Ajá. pues entonces te puedes ir al infierno. Entonces el negar no implica un asentimiento de la voluntad. El negar es simplemente así como que le doy la vuelta, ¿no? Lo dejo pasar para ti. El No entiendo ignorarlo. tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Tú dices que negar la Trinidad te vas a ir al infierno, porque es un dogma revelado de fe, obviamente, que la iglesia custodia. Ajá. Y la Claro. perpetua virginidad también es un dogma revelado de fe que la iglesia custodia. Quiere decir que si tú no crees en el dogma de la perpetua virginidad, tú no eres salvo. ¿Está bien? No, no está bien, porque sí necesitas el acto de voluntad. Ah, no está bien. Entonces tu iglesia miente. La Eso hizo tu que yo creo iglesia. que no, sí, pero la parte que lo creo ¿Tú que no eres, te estás tú, dando tú eres cuenta- católico o estás en el proceso de hacerte católico? Yo soy católico. Tú eres católico. Entonces tú sabes lo que cree tu iglesia. O no sabes lo que cree tu iglesia. Estás en el proceso del catecumenado. Para no ser tan duro. No, yo sé lo que cree mi iglesia. Tú sabes lo que cree tu iglesia. Hasta donde alcanzo. O sea, no lo sé absolutamente todo.
No sabes absolutamente todo. Yo te voy a explicar. Tu iglesia cree que la perpetua virginidad es un dogma revelado de fe, que la iglesia custodia, por lo tanto todos aquellos que creen en la perpetua virginidad están dentro de la iglesia. Quien no cree en la perpetua virginidad no está dentro de la fe de la iglesia, por lo tanto está condenado, es un cismático, es un hereje. Ahora bien, yo te pregunto. Pero es que estás haciendo una interpretación errónea desde mi punto de vista. Explícame, tú eres el católico, ¿en qué estoy equivocado? Pues que nosotros hacemos una diferenciación entre Ajá. aquellas personas que voluntariamente están negando la verdad. Ajá, No aquellos. Obviamente, alguien que no se le ha enseñado de la manera correcta sí. no puede tener culpa de que no sepa eso. ¿A ti se te enseñó de la Entonces- manera correcta? Pues unas cosas sí, supongo que otras no. Esto, en cuanto a la perpetua virginidad, ¿se te ha enseñado de la forma correcta? Sí, yo creo que sí. Sí, entonces, si tú niegas la perpetua virginidad de María conscientemente, una vez que se te enseñó correctamente, ¿eres salvo o no eres salvo? Creo que puedo irme al infierno. Me parecería un pecado mortal. Ok. Entonces, bueno, a eso quería llegar. Te vas a ir al infierno si no Sí. crees en la perpetua virginidad. ¿Tú crees que el himen de una mujer sea relevante para la salvación de un hombre? Usa tu razón. Pues el de María sí. ¿Por qué? ¿Por qué el Porque- himen de María es importante para tu salvación? ¿Me dejas hablar? ¿Estás hablando, no? ¿Estás hablando? El Dale, dogma, dale, el- dale. Dale, dale, dale. el dogma de la perpetua virginidad de Ujú. María, que nos habla de que María fue virgen antes, durante y después del parto, Ujú, lo que nos está hablando es del nacimiento milagroso de Cristo. sí. Entonces, yo lo que creo es que Cristo nació milagrosamente. ¿Tú crees eso? No. ¿No crees que Cristo nació Creo que milagrosamente? nació como una persona normal. A través de María. Fue concebido milagrosamente. O sea- no nació fue milagrosamente. Bueno, ok. Sí. ¿Tú crees que fue concebido milagrosamente? Sí, claro, así lo dice la Biblia. ¿Y eso obra es del importante Espíritu para tu Santo. vida? Y lo tenemos ¿Eso es en el Credo de importante los para- Apóstoles. Ok. Sí, por ¿Es supuesto. importante para tu vida? Es muy importante. Ok. Así como para ti es importante que fue concebido de manera milagrosa, para mí es importante que nació de manera milagrosa. No sé por qué te parece que es algo de risa. Entiendo que tú no lo creas, pero yo no pretendo en ningún momento Porque, volarme mira, lo que tú crees. Muerto, calaca, te voy a decir por qué me da risa. Porque el dogma no se llama el dogma del nacimiento virginal. El dogma se llama el perpetua virginidad. La virginidad Por de eso. María. Que María fue siempre virgen antes, durante y después del parto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que creer que el himen de una mujer es importante, sobre todo el himen de una mujer casada, para mi salvación? Es lo que yo te estoy preguntando. Haz de cuenta que yo soy un neófito, alguien que quiere aprender de ti. Tú eres un católico. La perpetua virginidad no habla acerca del nacimiento de Jesús. Habla de la perpetua virginidad de una mujer. A ver, Antes, yo durante y entiendo- después del parto. A ver. Pero déjame acabar. Haz de cuenta que yo quiero ser católico, pero yo tengo esta duda. ¿Por qué el himen de una mujer debe ser relevante o vinculante para mi salvación? Y sobre todo una mujer que está casada. ¿Por qué? Porque para nosotros es prueba de quién nació. O sea, a lo mejor tú dices, es que eso no habla de Jesús. Para nosotros sí habla de Jesús. ¿Pero qué tiene Es que como ver si- eso con la es como virginidad? si- O sea, vamos a suponer que Jesús nació milagrosamente. Exacto. Ya está, nació milagrosamente. Te lo voy a conceder, aunque no lo creo. Jesús nació milagrosamente, María siguió siendo virgen. Ok, ya está. Ahí se acaba el dogma. Pero ustedes dicen que no, que el dogma continúa. María tiene que seguir siendo virgen. ¿Por qué? Si según tú eso está circunscrito solamente al nacimiento Bueno. de Jesús, te lo concedí. Pero ¿por qué si tiene que seguir siendo virgen? Si está casada. ¿Por qué es importante su vida sexual? Porque es la madre de Dios. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Tú crees ¿Qué que es la tiene madre que de ver Dios? ¿Qué tiene que ver la virginidad con que sea la madre de Dios? O sea, te lo explico, pero ¿tú crees que es la madre de Dios? Sí, sí creo el dogma de la Teotocos, así es. Ok, pues así como tú crees que es la madre de Dios, el hecho de que ella permaneciera virgen lo consideramos muestra de que es madre de Dios. ¿What? ¿No lo entiendes? No. La tipología de María es Ajá. el arca de la Dijiste- alianza, Pero a ver, dijiste que no conocías la tipología hace rato. ¿Ya te acordaste de ella? de la Asunción. Ah, tienes una tipología para la perpetua virginidad también. Pues es que todos tienen su tipología, ¿no Ah, sabes eso? pero esta sí te la sabes, nomás para que quede claro a la gente que nos está viendo. Esta sí Pues te la más sabes o porque la de la menos, más o Asunción no menos. te la sabías. Bueno, pues más o menos. Ok, dale pues, explícamelo. Ok, para nosotros el arca de la alianza es el tipo de María en el Antiguo Testamento. Entonces, el hecho
de que el arca de la alianza Déjame se te hago una preparara. pregunta antes de ahí. Tú dijiste que las tipologías no eran exactas. ¿Ahí sí la tengo que considerar exacta o no? No, pues tampoco. Tampoco. Entonces, ¿cuál es la validez de esa tipología si no es exacta? Pues deja acabar de explicarla y ya tú la Bueno, valoras. dale. Entonces, nosotros creemos que así como el arca de la alianza contuvo al pan bajado del cielo, a las sagradas escrituras y a la vara de Aarón, esos tres tipos de cosas lo consideramos que son la tipología de Jesús. Ajá. El pan bajado del cielo, las sagradas escrituras y la autoridad del rey. Entonces, cuando tú haces la tipología de que María es el arca de la alianza, la pureza del arca de la alianza, como fue construida, como fue conservada, esa arca de la alianza no se podía utilizar para, digamos, las cosas mundanas. Entonces, en ese sentido, por eso creemos, con esa tipología, Sí. que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Lo consideramos relevante, ¿por qué? Por a quien contuvo en su vientre. Ya entendí. Contuvo al mismo Dios. Sí, por supuesto, Entonces, ya te entendí. pues, más Entonces, nada. básicamente lo que estás diciendo es que el arca no podía contener nada porque era una cosa sagrada, ¿verdad? Entonces lo que tú sí me estás Así diciendo es. es que el sexo entre una pareja de casados es algo malo. No, simplemente no es algo divino. El sexo no es algo divino. No. ¿Quién constituyó que nos reproduzcamos, el que nos... A ver, espera. ¿Tú crees que el sexo es algo divino? Sí, creo que es un regalo de Dios, Sí, el que sea un regalo de Dios no lo hace divino. ¿Tú eres divino? pero Dios sí es divino. A ver, ¿tú eres divino? No, No eres divino. pero ¿quién dio el El sex- regalo? Yo no lo di, lo dio Dios, ¿no? Por eso, pero así como tú no eres divino, el sexo tampoco es divino. El sexo es un regalo de Dios. Pero no es divino. ¿Es malo entonces? No, no es malo. ¿Qué ¿por dice qué la va a ser Biblia? malo? Todo don perfecto y toda buena dádiva procede de Dios, del cielo, del Padre de Incluso las luces. la fe también, que es un regalo, que él acepta como un regalo. Así Sí, es, divino. tampoco, Sí. también está mal. Por eso, a ver, en el dogma de la virginidad perpetua de María, Ajá. para terminar el tema, nosotros Sí. consideramos que ella necesariamente tuvo que ser virgen durante toda su vida. Pero eso es lo que no explicas, ¿por qué? Pues es que no me dejas terminar. Porque Ah, ok, contuvo perdón. en su vientre a Dios. Ajá. Por eso, esa es la razón. Entonces, ella tenía que ser virgen porque contuvo a Jesús en su vientre. Ella tenía que ser ¿Cómo haces? pura. Ella Entonces tenía la que ser virginidad te hace más puro. pues sí, en el contexto cultural judío, sí. ¿Sabías que en el contexto cultural judío la virginidad ni siquiera era vista de esta forma como la ven ustedes los católicos? El matrimonio y el tener hijos era lo más normal. Pues sí, pues es posible. Pero el punto es que nosotros creemos porque Pero consideramos... no me contestaste. La virginidad te hace más puro. El Sí. himen de una mujer te hace más puro, espiritualmente. Espiritualmente yo creo que no sé. Y cuando hablas de la pureza, ¿a qué te refieres? ¿La limpieza de las ropas o te refieres a un estado ontológico espiritual? ¿De la pureza de María? Sí, Tendría que pensarlo, no he pensado sobre eso. ok. Entonces tú dices que el himen, el que no reventaran el himen de María la hizo más pura, aunque estuviera casada. No, el que María no tuviera relaciones sexuales, Ajá. lo consideramos así por entendiendo el respeto que tenía José con María que contuvo a Dios mismo. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde hable de ese supuesto respeto de José para no tener relaciones con su esposa? ¿O No, también eso lo nosotros creen como un dogma? Eso nosotros lo deducimos. ¿De dónde lo deduces? Porque la deducción es una inferencia lógica. ¿Cómo lo deduces? Pues con la tipología, Ah, la tipología. ¿Cuál? por la que te acabo de decir, del Arca de la Alianza. Entonces José veía como arca de la alianza a María. La veía como quien contuvo a Dios. Ok. Pues bueno, no tengo A nada- ver, espera, Sí. espera. ¿Tú crees que José veía a María como quien contuvo a Dios? No, creo que la veía como su esposa. Y él no sabía que contuvo a Dios. No sé. Pues supongo que sí, porque un ángel le habló. Pero yo Pues creo que la veía entonces- como su esposa. Y como su Pero- esposa. pero, a ver, pero ¿cómo obviamente que no la supones? deshonraba al tener. ¿Tú crees que si José tenía relaciones con ella la deshonraba? ¿Pero a qué te refieres con que supongo que sí? O sea, ¿tú crees que José no sabía que María contuvo a Dios? Sí, sí sabía. Sí sabía. Pues entonces no es una suposición, es un hecho. Ok, es un hecho. Pues más nada, en respeto de que contuvo a Dios, yo creo que él no tuvo relaciones sexuales con ella. Porque las relaciones sexuales la hacían impura.
No, porque Dios estuvo en su vientre. Ajá, ¿y qué tiene eso que ver con la virginidad? Pues que donde está Dios, Dios purifica todo. O sea, no sé si no alcanza, no sé de verdad si no quieres hacer el esfuerzo de entender la tipología con el Arca de la Alianza, pero el Arca de la Alianza... ¿Quién te que enseñó no esa tuvo- tipología? ¿Qué es lo pecaminoso cuando hay un matrimonio creo que legítimo? esa tipología, ¿sabes quién la tiene? El que escribió el libro de Volviendo a Roma, ¿o cómo era? Scott Hahn. que yo- Scott Hahn tiene un libro específico Lo que sobre yo quiero esa saber tipología. es por qué hay este sentido de pecaminosidad en la relación sexual entre una pareja de casados. Eso es lo que no me has explicado. pecaminosidad. Lo que pasa más bien es que no lo alcanza a comprender, pero no es pecado, no es un pecado. A ver, si tú ibas al Arca de la Alianza y le echabas ahí un rábano, Ajá. los rábanos son algo pecaminoso, no, ¿verdad? Es más, tocar el Arca de la Alianza, la gente se moría y no me acuerdo qué le pasaba. ¿Tocar es algo malo? No. El tema es que ahí estaba el mismo Dios de alguna manera con su sombra, y en el caso de María estaba Dios mismo. Entonces, entiendo que no comprendas la tipología, a mí me parece que tiene sentido, y digamos, si yo tuviera a José, me gustaría preguntarle, pero yo creo que él sí veía a María como quien contuvo a Dios, y eso marcaba una diferencia con todas las demás mujeres. Ok. Pues nada, no tengo nada más que agregar. Yo creo que ya la gente iba suficiente. Así que la gente saque sus conclusiones. Calaca, pues fue un gusto. Estás muy duro, muy duro, pero por lo menos yo no te tengo animadversión. Ok, ni yo. Pero, Creo que tu vida es para bien de muchos. mira, Ni yo, Calaquita. Ha sido un gusto, de verdad. como yo le dije, esta es la prueba de que la comunión de los santos existe, ¿no? Porque estamos hablando con alguien más allá. Claro, alguien del Claro. más Con un allá. muerto. Bueno, muchachos, yo me retiro. Ha sido un gustazo platicar con ustedes, conocer un poco más de la fe católica acerca, pues aquí por medio del Calacas. Más o menos, no, más o menos. Entonces, pues seguimos en la línea de defensa. Leonardo, un gustazo a todos los que se conectaron a tu live. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Perfecto. Bueno, bien. Me parece que la discusión estuvo interesante. Yo iba a hacer. Vámonos. Vi que estaban ellos ahí, entonces. Bueno, lo doy gracias a los que se conectaron. Den like. Ahí por ahí vi apenas 140 likes. Entonces, si pueden, denle like, revienten el botón, compartan. Bueno, ¿Qué debe decir? ¿Me permites tomar esta parte de diálogo para ponerla en mi canal? claro, no hay problema, puedes colocarlo, ¿no? Incluso si alguien quiere comentar, reaccionar video, no pasa nada, tienen esa libertad. Lo que iba a decir era que, fíjate que interesantemente este diálogo yo lo hice con la intención de durar 1 hora, 2 horas, rompí récord, primera vez que duró 5 horas aquí, pero al menos en este diálogo entraron algunas personas, compartieron, normalmente tú sabes que en otros diálogos como el canal de Santiago Alarcón ya con ciertas personas que él ha preparado, pero bueno, sería interesante que un día Santiago Alarcón se anime finalmente al menos a mí o a Pacheco Es que este tema. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí me gustaría de pronto que Edgar le bajara los decibeles a sus burlas, porque por lo menos yo conociendo a los diferentes exponentes de la apologética en YouTube, sí lo consideran muchas de sus actitudes una grosería. Y eso evita que te abran la puerta para un diálogo, porque sabes, por ejemplo, ahorita como él estaba, digo, yo no me arrepiento, lo agradezco, pero este tipo de diálogo donde buscas humillar al otro, este tipo de diálogo no se busca, o sea, eso no lo consideramos apologética, aunque lo haga. Ayer lo escuché como le estaba diciendo perro gordo a una persona, no me acuerdo cómo le decía el perro gordo, que no sé cuál y que sabe cuál. Ese respeto a mí me da agüite, porque no creo que sea el verdadero Edgar. O sea, creo que Edgar da para mucho más. Sí, bueno, Pero bueno. ya esa es otra cuestión. Dale, bueno, muchas Vamos. gracias, Dios te bendiga, Concilio Internacional. Bien, no les quito más tiempo, muchas gracias, y a los que van a esto en diferido, bueno, espero que lo disfruten, nos vemos en la próxima, así que chao, chao.